Hola, buenas tardes a todas. Mi nombre es María del Valle Santillán y bueno, voy a leerles, voy a leerles el segundo capítulo de Atrapada en el Tiempo. Eh, el capítulo transcurre en Inverness en el año 1968. Entonces, dice: Roger salió del Museo de Culloden a la mañana siguiente con 12 páginas de notas, desconcertado. Lo que al principio le había parecido un sencillo trabajo de investigación histórica estaba adquiriendo un cariz extraño. Había encontrado solo 3 de los nombres de la lista de Claire entre los muertos de Culloden. Esto en sí no era notable. El ejército de Carlos Estuardo nunca tuvo una lista completa de enrolados, pues los jefes de algunos clanes se habían unido a las fuerzas del príncipe al parecer por un capricho repentino, y otros se habían separado antes de que todos los nombres pudieran inscribirse en un documento oficial. Los registros del ejército de las tierras altas, de por sí irregulares, se habían desintegrado por completo hacia el final. No tenía sentido mantener un ejército si no había dinero para pagar a los soldados. Se agachó con cuidado para acomodarse en su viejo Morris. Sacó la carpeta de debajo del brazo, la abrió y observó las páginas que había copiado. Lo más extraño era que casi todos los nombres de la lista de Claire aparecían en otra lista militar. Dentro de las filas del regimiento de un clan determinado, los hombres podían haber desertado a medida de que se veía con mayor claridad el desastre que se avecinaba. Aquello no tenía nada de extraño. No, lo que hacía que todo fuera incomprensible era que todos los nombres de la lista de Claire aparecían como parte del regimiento de Lovat, enviado cuando la campaña estaba muy avanzada para cumplir una promesa de apoyo hecha a los Estuardo por Simon Fraser, Lord Lovat. Sin embargo, Claire había dicho que todos aquellos hombres provenían de una heredad llamada Broctorag, al suroeste de las tierras de Fraser, en el límite de las tierras del clan Mackenzie. También dijo que aquellos hombres estuvieron con el ejército de las tierras altas desde la batalla de Prestonpans, al comienzo de la campaña. Roger sacudió la cabeza. Aquello no tenía sentido. Sin duda, Claire estaba equivocada con respecto al tiempo. Ella misma había dicho que no era historiadora, pero ¿se refería al lugar? ¿Y cómo era posible que los hombres de la heredad de Broctorag, que no habían jurado fidelidad al jefe del clan Fraser, estuvieron bajo su mando? Aunque Lord Lovat era conocido como el viejo zorro, Roger dudaba de que tuvieran suficiente astucia para lograr algo así. Frunciendo el ceño, Roger arrancó y se alejó del museo. Los archivos del Museo de Culloden estaban incompletos, lo que resultaba deprimente. Estaban conformados en su mayor parte por pintorescas cartas escritas por Lord George Murray, en las que se quejaba de los problemas de aprovisionamiento y cosas por el estilo. Parecían propias de un museo para turistas. Roger necesitaba más. Espera, hombre, recordó, mientras miraba por el espejo retrovisor al doblar. Se supone que debes averiguar qué les pasó a los que no murieron en Culloden. ¿Qué importa cómo llegaron, si salieron vivos de la batalla? Sin embargo, no podía quedarse tranquilo. Era una circunstancia tan rara. A menudo se confunden los nombres, en especial en las tierras altas, donde la mitad de la población en una época determinada parecía haberse llamado Alexander. Por eso se conocía a la gente por su región de origen, y también por su clan o su apellido. A veces se utilizaba el nombre de la región o el del clan en lugar del apellido. Lochiel, uno de los jefes jacobitas más famosos, se llamaba en realidad Donald Cameron, nativo de Lochiel, lo cual distinguía de los cientos de Cameron que se llamaban Donald. Y en las tierras altas, los que no se llamaban Donald o Alec se llamaban John. De los 3 muertos que encontró que coincidían con la lista de Claire, uno era Donald Murray.
otro Alexander Mackenzie y el tercero John Graham Fraser. Pero en la lista de Claire no aparecía su lugar de nacimiento. Solo sabía que los tres pertenecían al regimiento de Lovat, el regimiento Fraser. Pero sin el lugar de origen, no podía estar seguro de que se trataba de los mismos hombres de la lista. Había por lo menos 6 John Frasers en la lista de muertos, y esta era incompleta. Los ingleses no fueron muy exactos. La mayoría de los registros fue hecha por los jefes de los clanes, perdón por los perros, que contaban a los hombres y determinaban quién no había vuelto a casa. A veces, los jefes de los clanes no regresaban, lo cual complicaba las cosas. Se frotó la cabeza con la mano, frustrado, como si el masaje capilar pudiera estimularle el cerebro. ¿Y si los 3 nombres no pertenecían a las mismas personas? El misterio era mayor. Más de la mitad de los hombres de Carlos Estuardo habían muerto en Culloden, y los de Lovat habían luchado en la peor parte, justo en el centro de la batalla. Resultaba inconcebible que un grupo de 30 hombres hubiera sobrevivido en aquella posición sin ninguna baja. Los hombres de Lovat habían llegado tarde a la rebelión, aunque hubo muchas deserciones en otros regimientos. Ellos habían sido leales y habían sufrido las consecuencias. Un fuerte bocinazo lo desconcentró. Se apartó para ceder el paso a un camión. Le pareció que pensar y conducir no son actividades compatibles. Si continuaba así, terminaría estrellándose contra alguna pared. Se quedó sentado reflexionando. Quería ir a la casa de huéspedes de la señora Thomas y contarle a Claire lo que había encontrado hasta el momento. La perspectiva de estar un momento con Brianna Randall hacía aún más atractiva la idea. Por otra parte, su instinto de historiador le exigía más información, y no estaba seguro de que Claire fuera la persona más indicada para proporcionársela. Él no tenía la menor idea de qué la había impulsado a enredarlo en el proyecto, y al mismo tiempo interferir en su trabajo dándole información falsa. No tenía sentido, y Claire Randall parecía una persona sensata. Entonces recordó el incidente del whisky y se ruborizó. Estaba seguro de que lo había hecho a propósito, y dado que Claire no parecía la clase de persona que haría ese tipo de bromas, tenía que suponer que lo había hecho para impedirle invitar a Brianna a Broctorad. ¿Querría alejarlo del lugar o impedir que llevara allí a Brianna? Cuanto más pensaba, más se convencía de que Claire ocultaba algo a su hija, pero no sabía qué era. Lo olvidaría todo si no fuera por 2 razones: Brianna y su curiosidad. Quería saber qué pasaba. Tenía la firme intención de averiguarlo. Golpeó suavemente el volante pensando. Por fin tomó una decisión. Volvió a arrancar y avanzó. En la siguiente rotonda se desvió y se dirigió a la estación de ferrocarril de Inverness. El Flying Scotsman podía llevarlo a Edimburgo en 3 horas. El encargado de los documentos de los Estuardo había sido amigo del reverendo, y él tenía una buena pista para empezar. La lista con los nombres del regimiento de Lovat mostraba que su jefe era un capitán llamado James Fraser, de Broctorag. Aquel hombre era el único vínculo entre Broctorag y los Fraser de Lovat. ¿Por qué no estaría en la lista de Claire? Había salido el sol. Roger bajó la ventanilla para dejar que el viento le zumbara en los oídos. Tuvo que pasar la noche en Edimburgo y volver al día siguiente. El largo viaje en tren lo dejó tan cansado que apenas tuvo tiempo de engullir la comida que Fiona le preparó, antes de caer rendido en la cama. Pero al otro día se levantó con renovadas energías y fue en su coche hasta la pequeña aldea de Brockmorna, cerca de Broctorag. Si la madre no quería que su hija fuera allí, nada le impediría a él echar un vistazo. Había un gran montón de piedras rodeando las ruinas de las antiguas torres circulares, llamadas Brocks, en la región,
que se usaban para defensa y para vivienda. Sabía bastante gaélico darse cuenta que el nombre del lugar significaba torre que mira al norte. Se preguntó cómo podía tener aquel nombre una torre circular. Cerca había una casa solariega, rodeada de edificios, todos en ruinas, aunque quedaban algunos muros. En un poste en el patio había un letrero casi legible de un agente inmobiliario. Roger se quedó en la ladera al lado de la casa. No veía nada que explicara por qué Claire quería impedir a su hija ir allí. Detuvo el Morris frente a la puerta. Era un sitio bellísimo, aunque muy remoto. Había tardado casi 3/4 de hora entre la autopista, maniobrando con cuidado para que el Morris avanzara por el sendero sin que se rompiera el cárter. No entró en la casa. Estaba abandonada y a lo mejor era peligrosa. El nombre Fraser estaba grabado en el dintel y en la mayoría de las lápidas en lo que habría sido el cementerio de la familia. Algunas eran ilegibles. Eso no ayudaba mucho, pensó. En ninguna lápida había nombres de la lista. Tendría que seguir adelante. Según el mapa del Automóvil Club, la aldea de Brockmorton estaba a 5 kilómetros. Tal como temía, la iglesia de la pequeña aldea había caído en desuso y la habían derribado hacía años. Llamó a varias puertas. Lo recibieron miradas inexpresivas u hostas, hasta que un viejo granjero sugirió que los registros de la parroquia quizás estarían en el Museo de Fort William, o tal vez en Inverness. Allí había un religioso que coleccionaba porquerías antiguas. Cansado y polvoriento, pero no desanimado, Roger volvió al coche que había dejado junto a la taberna de la aldea. Estaba acostumbrado a las dificultades. Tomaría una cerveza e iría a Fort William. Me dejan tomarme un mate así, aclaro la garganta. Solo faltaba, pensó, que los registros estuvieran en los archivos del reverendo. Se lo merecía por descuidar su trabajo e ir tras búsquedas quiménicas para impresionar a una chica. Su viaje de Edimburgo solo había servido para eliminar los 3 nombres que había encontrado en Culloden. Los 3 provenían de regimientos distintos al de Brock Torah. Los papeles de los Estuardo llenaban 3 salas, de modo que no podía decir que su estudio hubiera sido exhaustivo. Aún así, había encontrado un duplicado de la lista que había visto en Culloden con los nombres que habían estado bajo el mando de Lord Lovat, el hijo del viejo zorro, es decir, el joven Simon. El viejo astuto había jugado 2 bandos, pensó Roger. Él se quedó en su casa, jurando ser leal súbdito del rey Jordi, mientras enviaba a su hijo a pelear por los Estuardo. El documento mencionaba a Simon Fraser, el joven, como comandante, sin nombrar a James Fraser. No obstante, el nombre de James Fraser aparecía en muchos documentos militares. Si se trataba del mismo hombre, había tenido una participación muy activa en la campaña. Sin embargo, el solo nombre no bastaba para saber si era el de Brock Torah. James era un nombre común en Escocia, como Duncan o Robert. Solo en un documento había encontrado un James Fraser con un nombre en el medio que podía ayudar a la identificación, pero el documento en cuestión no mencionaba a sus hombres. Roger se encogió de hombros. Le llevaría años revisar aquellos registros. Mientras saboreaba la cerveza fría y amarga, pensó en los pasos que había dado y en las opciones que tenía. Aún tenía tiempo de ir a Fort William, aunque regresara tarde a Inverness. Si no encontraba nada en el Museo de Fort William, el siguiente paso sería una búsqueda minuciosa en los archivos del reverendo. Y después bebió el último trago de cerveza y pidió otro. Si era necesario, podía buscar en los cementerios cercanos. No creía que las Randall permanecieran en Inverness durante 2 o 3 años siguientes, esperando los resultados.
palpó en el bolsillo de su libreta. Antes de partir a Drogmorna, debía echar un vistazo a los restos del antiguo cementerio. Nunca se sabe con qué se puede uno encontrar y así no tendría que regresar. A la tarde siguiente, las Randall fueron a tomar el té a casa de Roger para enterarse de sus progresos. Encontré varios de los nombres de su lista, dijo a Claire. Es muy raro, no he hallado con seguridad a nadie que haya muerto en Culloden. Pensé que tenía 3, pero no eran otras personas con los mismos nombres. Miró a la doctora Randall. Estaba de pie, muy quieta. ¿No quieren sentarse?, dijo Roger. Algo sobresaltada, Claire asintió y se sentó en el borde del sillón. Roger la miró con curiosidad, pero continuó. Sacó su carpeta y se la entregó. Como les decía, es muy raro. No he rastreado todos los nombres. Tengo que ver los registros parroquiales y las tumbas cercanas a Brostora. Encontré la mayor parte de los datos entre los papeles de mi padre. Lo lógico sería que hubiera encontrado 2 o 3 nombres, ya que todos estuvieron en Culloden, sobre todo si estuvieron con uno de los regimientos Fraser, en el centro de la batalla, donde la lucha fue más intensa. Lo sé. Algo de su voz hizo que Roger la mirara intrigado, pero no logró verle la cara. La mayor parte de los papeles eran anotaciones de Roger, ya que en los archivos que guardaban los documentos de los Estuardo no había fotocopiadoras, pero también había unas cuantas hojas originales, desenterradas del tesoro de documentos dieciochescos del reverendo. Claire hojeó los registros con delicadeza. Tiene razón, es raro. Él reconoció la emoción en su voz. Era excitación, mezclada con satisfacción y alivio. Aquello era lo que Claire esperaba encontrar. Dígame, ¿qué nombres encontró? ¿Qué pasó con ellos si no murieron en Culloden? A Roger le sorprendió que le importara tanto. Sin embargo, sacó la carpeta con sus notas y la abrió. 2 estaban en la nómina de un barco. Emigraron a América poco después de Culloden. 4 murieron por causas naturales un año después. No es extraño que después de Culloden hubiera una terrible hambruna y muriera mucha gente en las tierras altas. A este otro lo encontré en un registro parroquial, pero no de la parroquia de la que provenía, pero estoy casi seguro que es uno de sus hombres. Notó entonces que se aflojaba la tensión en los hombros de Claire. ¿Quiere que siga buscando al resto?, preguntó, esperando que le dijera que sí. Brianna estaba medio vuelta, como si no le interesara su proyecto, aunque Roger notó una pequeña arruga vertical entre sus cejas. Tal vez Brianna también percibía la emoción contenida que rodeaba a Claire, como un campo eléctrico. Roger lo había notado desde que Claire entró en la habitación. Sus revelaciones solo habían aumentado tal emoción. Roger pensó que si la tocaba saltaría en chispas. Un golpe en la puerta del estudio interrumpió sus pensamientos. Se abrió la puerta y entró Fiona Graham, empujando el carrito de té, tetera, tazas, servilletas, bocadillos, un bizcocho, pastelitos y bollos. Exclamó Brianna, ¿es todo eso para nosotros? ¿O habrá alguien más? Claire Randall miró el banquete sonriendo. El campo eléctrico seguía allí, reprimido a merced de un gran esfuerzo. Roger vio que aferraba el borde de la falda con tanta fuerza que el borde del anillo le cortaba la piel de la mano. Hay tanto que no tendremos que comer en una semana, dijo. ¡Qué buena pinta tiene todo! Fiona rebosaba de alegría. Era baja, rellena y bonita. Roger suspiró. Si bien le gustaba ofrecer hospitalidad, se daba cuenta de que el banquete estaba destinado a su propio lucimiento, no al placer de sus invitados. Fiona, de 19 años, tenía una sola ambición en la vida: ser una mujer casada. Mejor que un profesional. Le había bastado ver a Roger para decidir que un profesor adjunto de historia era lo mejor que ofrecía Inverness.
Desde entonces se había dedicado a inflarlo como un pavo en Navidad. Le ilustraba los zapatos, le preparaba las chinelas y el cepillo de dientes, le hacía la cama, le cepillaba la chaqueta, le llevaba el diario, le masajeaba el cuello y le preguntaba a menudo por su comodidad física, su estado de ánimo y su salud. En resumen, Fiona lo estaba volviendo loco. Su desaliño se debía más a una reacción ante su impecable persecución que al abandono de los hombres temporalmente libres de las exigencias del trabajo y la sociedad. Pensar en unirse en sagrado vínculo matrimonial con Fiona Graham era suficiente para que se le pusieran los pelos de punta. Fiona lo volvía loco con su acoso. Además estaba Brianna Randall, que contemplaba el carrito como si se preguntara por dónde empezar. Roger había prestado atención a Claire Randall y a su proyecto, evitando mirar a su hija. Claire Randall era encantadora. Tenía el tipo de finos huesos y piel traslúcida que a los 40 años le daban el mismo aspecto que había tenido a los 20. Pero al mirar a Adriana Randall se quedaba sin aliento. Tenía el porte de una reina. No caminaba con torpeza como muchas chicas altas. Tenía la espalda derecha y la postura elegante de la madre. No así la gran estatura, la cascada de pelo rojizo hasta la cintura y los rizos naturales, que caían como un manto, ni los ojos, de un azul tan oscuros que parecían negros en algunas ocasiones, ni tampoco la boca, amplia y generosa. Todo aquello lo debía de haber heredado del padre. A Roger le alegraba que el padre no estuviera allí, pues sus pensamientos sin duda no le habrían gustado. ¿Té? ¿Eh? Exclamó con entusiasmo. Espléndido, maravilloso, Fiona. Gracias, Fiona. Creo que no necesitamos más. Haciendo caso omiso de su sugerencia, Fiona recibió complacida los cumplidos de sus invitados, repartió las tazas, los platos con diestra economía de movimientos, sirvió el té y distribuyó la primera porción de tarta. Parecía dispuesta a quedarse como ama de casa. Ponga un poco de crema en los bollos, quiero decir, señor Wakefield, dijo y se los sirvió. Está muy delgado, tiene que cuidarse. Dirigió una mirada cómplice a Brenna Randall y dijo, ya sabe cómo son los hombres, nunca comen como deben si no tienen una mujer que los cuide. Es muy afortunado al tenerla a usted, respondió Brianna cortésmente. Roger respiró hondo, flexionando los dedos varias veces hasta que se le pasaron las ganas de estrangular a Fiona. Fiona, dijo, ¿podrías hacerme un pequeño favor? El rostro de la muchacha se iluminó. La boca se estiró en una amplia sonrisa ante la perspectiva de hacer algo por él. Por supuesto, quiero decir, señor Wakefield, lo que sea. Roger se sintió un poco avergonzado, pero después de todo, se dijo, era por el bien de ambos. Si Fiona no se iba, él pronto dejaría de ser responsable de sus actos y ocurriría algo que ambos lamentarían. Gracias, Fiona. No es mucho, solo que encargué un poco de... Pensó rápido tratando de recordar el nombre de alguno de los comerciantes del pueblo. Un poco de tabaco del señor Buchanan. ¿Querrías ir a buscarlo? Me gustaría fumar una pipa después de un té tan estupendo. Fiona ya se estaba quitando el delantal. Él que tenía encajes, notó Roger sombríamente. Cerró los ojos. Perdóneme. Cerró los ojos aliviado al oír que se cerraba la puerta sin importarle el hecho de no fumar. Con un suspiro de alivio reanudó la conversación. Acerca de seguir buscando el resto de los nombres, dijo Claire. Roger tuvo una extraña impresión de que compartía su alivio ante la partida de Fiona. Sí, me gustaría que lo hiciera, si no es demasiada molestia. De ninguna manera, dijo Roger, será un placer. La mano de Roger vaciló antes de coger la botella de whisky Wirgren de 12 años. Después de enfadarse con Fiona, sintió que se lo merecía.
¿Un poco de whisky?, preguntó al ver la mirada de disgusto de Brianna. Brianna añadió, ¿un poco de té? Té, respondió Brianna aliviada. No sabes lo que te pierdes, le dijo Claire mientras olía el whisky con delectación. Claro que lo sé, contestó Brianna, por eso me lo pierdo. Se encogió de hombros y arqueó una ceja mirando a Roger. En Massachusetts hay que tener 21 años para poder consumir alcohol, explicó Claire a Roger. A Bri le faltan 8 meses, así que no está acostumbrada al whisky. Hablas como si no apreciar el whisky fuera un delito, protestó Brianna sonriendo. Mi querida amiga, dijo Roger con severidad, estamos en Escocia, por supuesto que no valorar el whisky es un delito. ¿Ah, sí?, replicó Brianna con dulzura, imitando a la perfección el acento escocés de Roger. Pues esperemos que no merezca la pena capital. Agarrado por sorpresa, Roger se atragantó. Tosiendo y golpeándose el pecho, miró a Claire para compartir la broma. Esta esbozó una sonrisa forzada, pero se había puesto pálida. Pestañeó y sonrió con una mayor naturalidad. Roger se sorprendió al ver con qué facilidad fluía la conversación entre ellos, tanto se hablaban de trivialidades como el proyecto. Brianna se había interesado por el trabajo de su padre, sabía mucho más que su madre sobre los jacobitas. Es sorprendente que llegaran tan lejos, dijo refiriéndose a Culloden. ¿Sabías que los montañeses ganaron la batalla de Prestonpans con apenas 2000 hombres contra el ejército inglés que contaba con 8000? Es increíble. Y la batalla de Falkirk fue parecida, dijo Roger. Superados en número, en armas, marchando a pie, no era posible, pero lo consiguieron. Ajá, dijo Claire, tomando un gran sorbo de whisky. Lo lograron. Estaba pensando, dijo Roger a Brianna con tono casual, que quizás te gustaría acompañarme a alguno de los lugares, los sitios de las batallas. Son interesantes, y estoy seguro de que serías de gran ayuda. Brianna se echó a reír y se alisó el pelo, que le caía sobre el té. No sé en qué podría ayudar, pero me encantaría ir. Espléndido. Sorprendido y entusiasmado, apretó la botella y casi la tiró. Claire lo atrapó, lo atajó a tiempo y llenó su vaso. Es lo menos que puedo hacer después de haberlo derramado la última vez, dijo sonriendo. Al verla tranquila y relajada, Roger dudó de sus sospechas. Tal vez después de todo fue un accidente. Aquel hermoso y sereno rostro no dejaba ver nada. Media hora más tarde la mesa de té era un caos. La botella estaba vacía y los tres estaban sentados con aspecto satisfecho. Brianna se movió inquieta una o dos veces, miró a Roger y finalmente le preguntó por el tocador. ¿El lavabo? Por supuesto. Con un esfuerzo se puso en pie, repleto de torta y bizcocho de almendras. Si no se libraba pronto de Fiona, volvería a Oxford con 150 kilos. Es de los antiguos, explicó, mientras señalaba el cuarto de baño al fondo del pasillo. La cisterna está en el techo y tiene cadena. Vi uno de esos en el Museo Británico, dijo Brianna. Solo que no estaba en exposición sino en el tocador de damas. Vaciló y después añadió. No tendrás la misma clase de papel que en el Museo Británico, ¿no? Porque si es así, tengo pañuelos de papel en el bolso. Roger cerró un ojo. ¿O es una extraña deducción o he bebido mucho más de lo que pensé? De hecho, Claire y él habían dado cuenta de todo el Wirbring, ya que Brianna había bebido únicamente té. Claire se echó a reír al oír la conversación y se levantó para darle a Brianna unos pañuelos. No será papel encerado con el sello de propiedad del gobierno de su majestad como en el museo, pero tampoco es mucho mejor, dijo a su hija. El papel higiénico británico es un artículo un poco duro. Gracias. Brianna cogió el papel y se dirigió a la puerta, pero después se giró. ¿Cómo puede haber gente que se dedica a fabricar papel higiénico que parece lija?, inquirió. Corazones duros tienen nuestros hombres, entonó Roger, y traseros de acero.
contribuye a cultivar el espíritu nacionalista. En el caso de los escoceses supongo que también la insensibilidad hereditaria, añadió Claire. Los hombres que podían cabalgar con una kilt sin duda tenían que tener el trasero como el cuero de la silla de montar. Brianna se rió a carcajadas. No me gustaría saber qué usarían como papel higiénico en aquel entonces, dijo. En realidad no era tan malo, dijo Claire para sorpresa de ambos. Las hojas de Candelaria son bastante suaves, casi tan buenas como el papel higiénico de doble pliego. En invierno, dentro de casa, siempre había algunos trapos húmedos, no muy higiénicos, pero bastante cómodos. Roger y Brianna la miraron intrigados. Lo leí en un libro, digo, se ruborizó. Mientras Brianna, todavía riendo, iba al servicio, Claire se quedó junto a la puerta. Ha sido muy amable al recibirnos de esta manera, dijo Claire sonriendo. El desconcierto había desaparecido para dejar sino su calma habitual. Y más todavía al investigar todos esos nombres por mí. Es un placer hacerlo, le aseguró Roger. Un buen cambio después de las polillas y las telarañas. Te avisaré en cuanto encuentre algo sobre los jacobitas. Gracias, Claire vaciló. De hecho, ahora que Bri no está, hay algo que quiero pedirte en privado. Roger se aclaró la garganta y enderezó la corbata que se había puesto para la ocasión. Solo tienes que pedirlo, dijo. Estoy a tu entera disposición. Le preguntabas a Bri si quería acompañarte. Quería pedirte... Hay un lugar en el que preferiría que no la llevaras, si no te importa. Una campanita de alarma sonó en la cabeza de Roger. ¿Quiere enterarse del misterio de Brok-Tuaraj? El círculo de piedras verticales, que llaman Crengadum. El rostro de Claire estaba serio al acercarse aún más. Tengo una razón importante, o no te lo pediría. Quiero llevar a Bri yo misma, aunque no te puedo decir la razón ahora. Lo haré en su momento, ¿me lo prometes? Eh, la cabeza de Roger era un torbellino. Así que no era Brok-Tuaraj, sino el sitio del que quería alejar... Así que no era Brok-Tuaraj el sitio del que quería alejar a su hija. Se explicaba un misterio solo para profundizar otro. Si así lo quieres, por supuesto, respondió por fin. Gracias, acarició el brazo de Roger y se dispuso a marcharse. Al ver la silueta de Claire a contraluz, Roger recordó algo. Quizás no era el momento adecuado para preguntar, pero no podía hacer ningún daño. Ah, doctora Randall. Claire. Claire se giró. Pudo apreciar que era una mujer muy hermosa. Tenía el rostro encendido por el whisky y sus ojos eran de un tono dorado, como el ámbar. En todos los registros que encontré, dijo Roger escogiendo las palabras, apareció un capitán James Fraser, que al parecer era su líder, pero no estaba en su lista. Me gustaría saber si conocía su existencia. Claire se quedó paralizada. A Roger le recordó el modo en que se había comportado al llegar, pero después de un momento se movió levemente y respondió con aparente calma. Sí, conocía su existencia. Hablaba con serenidad, pero ya no había color en su rostro. Roger notó que le palpitaba una vena en el cuello. No lo puso en la lista porque sabía lo que le pasó. James Fraser murió en Culloden. ¿Estás segura? Como si estuviera ansiosa por partir, Claire recogió sus cosas y miró hacia el cuarto de baño, de donde Brianna estaba a punto de salir. Sí, dijo sin mirarlo, estoy segura. Ah, señor Wakefield. Quiero decir, Roger. Se giró y lo miró, con aquella luz. Sus ojos parecían casi amarillos, pensó Roger. Los ojos de un enorme gato, de un leopardo. Por favor, no le hables de Jamie Fraser a mi hija. Era tarde y hacía rato que debía haberse acostado, pero Roger no podía dormir. Ya fuera por el acoso de Fiona y las confusas contradicciones de Claire Randall, o por la ansiedad que le produciría la perspectiva de investigar junto a Brianna, estaba despierto y sin duda seguiría así.
lugar de dar vueltas en la cama o de contar ovejas, resolvió dar utilidad a su insomnio. Revolver un poco entre los papeles del reverendo seguramente le devolverían el sueño. La luz del cuarto de Fiona seguía encendida, así que bajó las escaleras de puntillas para no molestarlo. Al encender la luz del estudio, contempló la tarea que le aguardaba. La pared, de unos 6 metros por 4, era un ejemplo de la mente del reverendo Wakefield. Estaba cubierta de corcho. No se veía casi nada bajo las capas y capas de papeles, notas, fotografías, facturas, recetas, plumas de pájaro, trozos de sobres con sellos interesantes, direcciones, llaveros, postales, bandas elásticas y demás efectos, todos sujetos con chinchetas o con trozos de cuerda. Las trivialidades hacían 12 capas más abajo. Sin embargo, el reverendo siempre era capaz de dar con lo que deseaba sin equivocarse. Roger pensó que todo estaba organizado según un principio tan sutil que ni siquiera los científicos de la NASA podrían discernirlo. Contempló la pared con vacilación. No existía ningún punto de partida lógico. Cogió una lista con fechas de reuniones de la Asamblea General enviada por la oficina del obispo, pero se distrajo al ver debajo un dragón dibujado a lápiz, por la nariz que le salían nubes de humo y por las fauces llamas verdes. Al pie de la página estaba escrito Roger, con letras mayúsculas. Vagamente recordó haber explicado que el dragón escupía fuego verde porque lo único que comía eran espinacas. Dejó en su sitio la lista de la Asamblea General y se alejó de la pared. Se ocuparía de ella más tarde. El escritorio de roble con tapa corrediza, que contenía por lo menos 40 casilleros repletos hasta reventar, era tarea fácil en comparación. Con un suspiro, Roger empujó la silla y se sentó para tratar de encontrar algún sentido en los papeles que el reverendo había considerado que debían guardarse. Un casillero contenía facturas sin pagar. Otro, documentos de aspecto oficial. Informes de investigación, certificados de inspección. Otro contenía notas y registros históricos. Otro, recuerdos de familia. Otro, sin lugar a dudas, el más grande, basura. Concentrado en su tarea, no oyó la puerta que se abría a sus espaldas ni los pasos que se acercaban. De repente apareció sobre el escritorio una enorme tetera. ¿Qué? Se enderezó pestañeando. Pensé que le gustaría tomar un poco de té, señor Wake. Quiero decir Roger. Fiona dejó una bandejita con una taza y un plato de galletas. Ah, gracias. En realidad tenía hambre. La muchacha se ruborizó. Al parecer, alentada por este gesto, no se marchó. Permaneció junto a él al escritorio contemplándolo mientras Roger proseguía entre un bocado y otro de galletas de chocolate. Sintiendo que de algún modo tenía que reconocer su presencia, Roger sostuvo una galleta a medio comer y masculló. ¡Qué buena! ¿Verdad que sí? Las he hecho yo. Fiona se ruborizó aún más. Era atractiva, pequeña, redonda, con pelo oscuro y ondulado y grandes ojos castaños. De repente pensó si Brianna Randall sabría cocinar y sacudió la cabeza. Interpretándolo como un gesto de incredulidad, Fiona se acercó más. Es verdad, insistió, es una receta de mi abuela. Siempre decía que le gustaban al reverendo. Los ojos castaños se empañaron un poco. Me dejó todos sus libros de cocina. Al ser su única nieta. Lamento lo de tu abuela, dijo Roger con sinceridad. Fue algo rápido, ¿no? Fiona sintió apesadumbrada. Ah, sí. Estuvo bien todo el día. Después de cenar dijo que estaba cansada y se fue a la cama. Se fue a dormir y no se volvió a despertar. Una muerte dulce, me alegro, dijo Roger. La señora Graham estaba aquí desde antes de que llegara él, con 5 años, asustado y huérfano. De edad madura, ya que en aquel entonces viuda y con hijos mayores, le había brindado su afecto maternal durante las vacaciones escolares, en que Roger regresaba a la rectoría.
Con el reverendo formaban una extraña pareja, pero entre ambos habían convertido la casa en un hogar. Conmovido por los recuerdos, Roger apretó la mano de Fiona. Ella le respondió. Los ojos castaños parecieron derretirse. La pequeña boca se entreabrió y la muchacha se inclinó, haciéndole sentir su tibio aliento en la oreja. Gracias, balbuceó Roger, soltando la mano de Fiona como si le quemara. Muchísimas gracias por el té y todo lo demás. Bueno, estaba bueno, muy bueno, gracias. Se volvió y cogió unos recortes de diarios de un casillero elegido al azar. Desenrolló los recortes amarillentos y los extendió sobre el escritorio, sosteniéndolos con las manos. Frunciendo el entrecejo, inclinó aún más la cabeza sobre el texto descolorido. Un momento después, Fiona se levantó con un profundo suspiro y fue hacia la puerta. Roger no levantó la mirada. Exhalando un profundo suspiro, Roger cerró los ojos y dio gracias a Dios por haberse escapado. Sí, Fiona era atractiva, sí, una excelente cocinera, pero también era curiosa, entrometida e irritante, y estaba decidida a casarse. Si volvía a poner una mano sobre su piel rosada, estarían publicando las amonestaciones al mes siguiente. Pero, si era así, el nombre ligado a Roger Wakefield en el registro parroquial no debía ser el de Fiona, sino el de Brianna Randall. Abrió los ojos y parpadeó, pues frente a él estaba el apellido que había estado imaginando, Randall. Claro, no se trataba de Brianna, sino de Claire Randall. Los titulares rezaban: regresó de la muerte. Debajo se veía la foto de Claire, 20 años más joven, pero con poca diferencia en su aspecto, salvo la expresión. Estaba sentada en la cama de un hospital, despeinada y con la boca cerrada en un rictus amargo, mirando la cámara con sus enormes ojos. Roger echó un vistazo rápido a los recortes. Luego los leería con más cuidado. Aunque los diarios habían sacado todo el provecho posible a la historia, los hechos eran escasos. Claire Randall, esposa del doctor Franklin W. Randall, destacado historiador, había desaparecido durante una fiesta escocesa en Inverness, a finales de la primavera de 1945. El coche que conducía había sido encontrado, pero no había ni rastro de ella. La policía y el marido llegaron a la conclusión de que había sido asesinada, quizás por un vagabundo que escondió su cuerpo en una región rocosa. En 1948, casi 3 años después, Claire Randall regresó. La encontraron desgreñada y vestida con harapos, recorriendo el área donde había desaparecido. Si bien su salud era buena, aunque con signos de desnutrición, estaba desorientada y solo decía incoherencias. Roger levantó las cejas ante la idea de que Claire Randall alguna vez hubiera sido incoherente y continuó mirando los recortes, que se referían al tratamiento que recibía en un hospital local. Había fotografías del esposo supuestamente contento, Frank Randall. Más que contento, parecía pasmado, pensó Roger, y no era para menos. Examinó las fotos con curiosidad. Frank Randall había sido un hombre delgado, buen mozo, de aspecto aristocrático, pelo oscuro y porte elegante. Lo había sorprendido el fotógrafo al ir a visitar a su esposa al hospital. Roger siguió con el dedo la línea de la mandíbula y la curva de la cabeza, y se dio cuenta de que buscaba el parecido con Brianna. Intrigado por la idea, se levantó y buscó los libros de Randall. Había una foto en color en una de las solapas. No, el pelo era decididamente castaño, no rojizo. Aquel tono quizás provenía de un abuelo, junto con los ojos azules y rasgados, como los de un gato. Hermosos, aunque sin ningún parecido con los de la madre, tampoco con los del padre. Por más que lo intentara, no veía ningún parecido entre la sensual diosa y el famoso historiador. Con un suspiro cerró el libro y recogió los recortes. Tenía que seguir con su trabajo si no quería pasar los siguientes 12 meses en aquel escritorio. Estaba a punto de guardar los recortes cuando un titular le llamó la atención. ¿Secuestrada por las hadas?
tanto el titular como la fecha que aparecía justo en sí: 6 de mayo de 1948. Apoyó el recorte con suavidad, como si se tratara de una bomba a punto de estallar. Cerró los ojos y trató de evocar la conversación con las Randall. En Massachusetts hay que tener 21 años para poder consumir alcohol, había dicho Claire. A Bree le faltan 8 meses. Entonces tenía 20. Brianna Randall tenía 20 años. Incapaz de contar hacia atrás con la suficiente rapidez, se levantó y buscó en el calendario que el vicario había conservado en un espacio libre sobre la pared repleta. Encontró la fecha y se quedó pasmado con el dedo apretado contra el papel. Claire Randall había reaparecido desgreñada, desnutrida, desorientada y embarazada. Oh. Roger por fin consiguió dormirse, pero debido al insomnio se levantó tarde, con los ojos hinchados y con un principio de jaqueca que ni una ducha de agua fría ni el buen humor de Fiona en el desayuno consiguieron eliminar. La sensación era tan opresiva que abandonó su trabajo y salió a caminar. Bajo una fina lluvia descubrió que el aire fresco quitaba el dolor de cabeza, pero también le aclaró la mente lo suficiente como para volver a pensar en el descubrimiento de la noche anterior. Brianna no lo sabía. Estaba claro por la forma en que hablaba de su padre muerto o del hombre que ella creía que era su padre, Frank Randall. Y posiblemente Claire no quería que lo supiera, pues de lo contrario ya se lo habría dicho, a menos que aquel viaje a Escocia fuera el preludio de una confesión. El padre verdadero debía de haber sido escocés. Después de todo, Claire había desaparecido y reaparecido en Escocia. ¿Viviría él aún allí? Era un pensamiento asombroso. ¿Acaso Claire había llevado a su hija a Escocia para presentarle a su verdadero padre? Roger sacudió la cabeza. Para Brianna sería muy confuso y para Claire penoso. El padre tampoco entendería nada, y era evidente que la muchacha adoraba a Frank Randall. ¿Cómo iba a sentirse al enterarse de que no tenía ningún lazo de sangre con el hombre que había idolatrado toda su vida? Roger se sintió mal por todos, incluyéndose a sí mismo. No quería tener que ver con aquello, y deseaba volver al mismo estado de maravillosa ignorancia que disfrutaba el día anterior. Claire Randall le caía bien, muy bien, y resultaba desagradable la idea de que hubiese cometido adulterio. Al mismo tiempo, se rió de sí mismo por ser tan anticuado y sentimental. ¿Quién sabía cómo había sido su vida con Frank Randall? Tal vez había tenido una buena razón para escaparse con otro hombre. Pero entonces, ¿por qué había vuelto? Empapado y de mal humor, Roger regresó a su casa. Se quitó la chaqueta y subió a darse un baño. A veces un buen baño le ayudaba a tranquilizarse y lo necesitaba. Pasó la mano por las perchas de su armario buscando su viejo albornoz blanco. Sin saber por qué, buscó en la parte trasera del armario, deslizando las perchas hasta que encontró la que buscaba. Miró la raída bata con afecto. Se acercó la suave tela a la nariz, inspiró hondo con los ojos cerrados. El leve aroma de whisky le hizo recordar al reverendo Wakefield. Muchas veces había olido aquel aroma reconfortante mezclado con una nota de colonia Old Spice. Roger había donado el resto de la ropa del anciano, pero por algún motivo no quería separarse de la bata. Siguiendo un impulso, se le echó sobre los hombros desnudos, algo sorprendido por su calidez. Movió los hombros placenteramente bajo la seda y se ató el cinturón con un nudo. Mirando a su alrededor para evitar a Fiona, recorrió el pasillo hasta el cuarto de baño. Había un calentador de agua sobre la bañera. Otro de sus recuerdos de la infancia era el terror semanal de tratar de encender el calentador con un encendedor de pedernal para tomar un baño caliente. El gas le pasaba junto a la cabeza con un amenazador siseo mientras los dedos, húmedos por el miedo a la explosión,
y a la muerte inminente resbalaban sobre el metal del encendedor. El calentador, que hace algún tiempo era automático, gorgoteaba y la invisible llama de gas gruñía y silbaba bajo el armazón de metal. Roger abrió el grifo de agua caliente al máximo, dio media vuelta al de agua fría y se quedó mirándose en el espejo mientras esperaba que se llenara la bañera. No estaba tan mal, reflexionó, escondiendo el estómago y enderezándose ante el espejo de cuerpo entero que había detrás de la puerta. Firme, delgado, de piernas largas, pero no demasiado, tal vez un poco estrecho de hombros, frunció el entrecejo con expresión crítica. Se pasó una mano por el espeso pelo oscuro hasta que quedó tieso, tratando de imaginarse con barba y pelo largo, como algunos de sus estudiantes. ¿Se veía bien o parecía anticuado? Tal vez podría ponerse un aro, pero parecería un pirata, como Edward Teach o Henry Morgan. Juntó las cejas y descubrió los dientes. Dijo a su reflejo. ¿Señor Wakefield? Dijo al reflejo. Roger dio un salto asustado y chocó contra la pata de la antigua bañera. ¡Ay! ¿Se encuentra bien, señor Wakefield? Preguntó el espejo. El pomo de porcelana de la puerta se movió. Por supuesto que sí, dijo irritado, mientras miraba con furia la puerta. ¡Vete, Fiona! ¡Me estoy bañando! Hubo una risita al otro lado de la puerta. Oh, 2 veces el mismo día, pero qué coqueto. ¿Quieres sales de baño? Están en el armario. No, no quiero, rugió. El agua había llegado hasta la mitad de la bañera y cerró los grifos. El repentino silencio le resultó tranquilizador. Inspiró profundamente una nube de vapor. Retrocedió un poco por el calor, cobró ánimos, se metió en el agua y se sentó. Sintió que sudaba a medida que el calor ascendía por su cuerpo. Señor Wakefield, la voz estaba de regreso, gorjeando al otro lado de la puerta. Vete, Fiona, gruñó entre dientes, acomodándose en la bañera. El vapor lo envolvió, reconfortante como los brazos de una amante. Tengo todo lo que necesito. No, no es verdad, dijo la voz. Sí. Pasó revista a la fila de botellas y frascos que había sobre la repisa de la bañadera. 3 clases de champú, acondicionador de pelo, espuma de afeitar, maquinilla de afeitar, gel de baño, jabón facial, loción para después del afeitado, colonia, desodorante. No me falta absolutamente nada, Fiona. ¿Y toallas? Inquirió dulcemente la voz. Después de mirar con desesperación hasta el último rincón del baño y comprobar que no había ninguna, Roger cerró los ojos y apretó los dientes y contó lentamente hasta 10. Al no ser suficiente, contó hasta 20. Entonces, sintiéndose capaz de responder sin que le saliera espuma por la boca, dijo con calma: Está bien, Fiona, déjalas afuera, por favor. Y después, por favor, Fiona, vete. Hubo un rumor de actividad seguido por el sonido de pasos que se alejaban con desgano. Roger, con un suspiro de alivio, se entregó al placer de la intimidad. Paz, tranquilidad. Podía pensar en su perturbador descubrimiento. Sintió curiosidad por el misterioso padre de Brianna. A juzgar por la hija, el hombre tendría mucho atractivo físico. ¿Habría bastado eso para seducir a una mujer como Claire Randall? Ya había considerado la posibilidad de que el padre de Brianna fuera escocés. ¿Viviría o habría vivido en Inverness? Quizás a eso se le debía el nerviosismo de Claire. Pero, ¿y los confusos ruegos que le había hecho? No quería que llevara a Brianna a Craignadoon ni que le mencionara el capitán de los hombres de Brock Tuareg. ¿Por qué? Un pensamiento repentino hizo que se incomodara. ¿Y si Claire no estuviera interesada en el soldado jacobita del siglo XVIII, sino solo en su nombre? ¿Y si el padre de su hija también se llamaba James Fraser? Era un nombre común en las tierras altas. Sí, pensó. Esa podía ser la explicación. En cuanto al de
¿Deseo de Claire de enseñarle ella misma el círculo de piedras? Quizás estaba relacionado con el misterio del padre. Quizás lo había conocido allí, o a lo mejor Diana fue concebida allí. Roger sabía muy bien que el círculo de piedras era un lugar de citas. Él mismo había llevado allí a chicas de la escuela secundaria, confiado en que el aire misterioso paganismo del círculo venciera su timidez. De repente tuvo una visión. Las piernas finas y blancas de Claire Randall entrelazadas en salvaje abandono con el cuerpo desnudo y el fuerte de un hombre pelirrojo, los dos cuerpos mojados por la lluvia y llenos de barro, retorciéndose en éxtasis entre las piedras verticales. La visión fue tan chocante y nítida que Roger empezó a temblar. Por Dios, ¿cómo podría mirar a Claire a los ojos la próxima vez que la viera? ¿Y qué diría Brianna? ¿Has leído algún libro bueno últimamente? ¿Has visto alguna película buena? ¿Sabías que eres ilegítima? Sacudió la cabeza tratando de aclarar sus pensamientos. No sabía qué hacer. Era una situación confusa. No quería ser parte de ella, pero de hecho ya lo era. Claire Randall le caía bien. También Diana Randall, a decir verdad. Mucho más que eso. Quería protegerla y evitarle cualquier sufrimiento, pero no parecía encontrar la manera. Lo único que podía hacer era mantener la boca cerrada hasta que Claire hiciera lo que planeaba hacer. Luego recogería los pedazos. Bueno, ahora sigue el capítulo 3, que no es el que me corresponde. Espero que lo hayan pasado lindo, espero no haber leído rápido. La verdad que me quedé un poco sin voz. Debo decir que Diana tiene cierto humor para escribir y eso es lo que más me divierte. Así que bueno, chicas, un gusto y bueno, convóquenme cuando quieran porque me gusta leer. Un besito a todas. Gracias. Chau, chau. Esperen que no sé cómo finalizar. Ah, ahí finalizó. Veo los agradecimientos. Besitos. ¡Mua! Chau, chau.